Si todavía están aquí preguntándose si la amabilidad es una debilidad, quédense, porque lo que pasó esa noche en el Brass Tap no fue solo una humillación. Fue el principio del fin para una mujer que pensó que podía poner a prueba a un buen hombre hasta que lo rompiera. Mi nombre es Preston Bradford. Tengo 41 años y solía pensar que lo tenía todo resuelto. Un exitoso negocio de carpintería que construí desde cero. Una esposa que parecía compartir mi visión y una vida que se veía bien desde fuera. El tipo de vida que la gente ve pasar en las redes sociales y le da al doble toque sin pensarlo dos veces. Pero verse bien y ser bueno son dos cosas muy diferentes. Debería haber sabido que algo andaba mal cuando Kelsey empezó a pasar más tiempo con sus amigas que en nuestro taller. Construimos el negocio juntos. O al menos eso es lo que me decía a mí mismo. Yo era un artesano que pasaba jornadas de 12 horas en mi taller creando muebles a medida que la gente realmente quería comprar. Ella se encargaba de la tienda de Etsy, tomaba las fotos, escribía las descripciones, gestionaba la presencia en redes sociales. Sobre el papel, era una sociedad. En realidad, yo hacía el 90% del trabajo mientras ella se llevaba el crédito por el 50% del éxito. La primera señal de alarma real, aunque no la reconocí entonces, llegó unos 3 meses antes de que todo se desmoronara. Kelsey había empezado a salir más. Noches de chicas, las llamaba. Paige Lawson, su mejor amiga desde la universidad, aparecía en nuestra puerta cada viernes como un reloj, ya con media botella de vino encima, y riéndose de cualquier drama que se estuviera desarrollando en su círculo social. No me esperes despierto, decía Kelsey, dándome un beso en la mejilla como si fuera una ocurrencia tardía. Solo vamos a desahogarnos. Nunca lo cuestioné. ¿Por qué lo haría? Llevábamos 6 años casados. Confiaba en ella. Esa confianza, como resultó, fue el error más caro que he cometido. La noche en que todo cambió empezó como cualquier otra. Estaba en el taller terminando una mesa de comedor de nogal para un cliente en Charleston cuando Kelsey asomó la cabeza sobre las 7. Paige quiere tomar algo en el Brass Tap, dijo, ya vestida para salir. ¿Te importa si me salto la cena? Levanté la vista de la veta de la madera que había estado estudiando. Vi la anticipación en sus ojos y me encogí de hombros. Adelante. Probablemente trabaje hasta tarde de todos modos. Ella sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre lo haces. Eso debería haber sido una pista. El resentimiento escondido justo debajo de la superficie, esperando el momento adecuado para salir a la luz. Pero estaba demasiado concentrado en el patrón de la veta, demasiado absorto en el trabajo que realmente importaba como para darme cuenta del patrón que se estaba formando en mi propio matrimonio. Sus amigas la retaron a avergonzarme esa noche. Lo hizo, y fue entonces cuando me marché para siempre. Aunque aún no lo sabía, sentado en ese taller con serrín en las manos y confianza en el corazón, no tenía ni idea de que en 3 horas mi esposa tomaría una decisión que desharía todo lo que habíamos construido, o creíamos haber construido. Lo bueno de ser un artesano es que aprendes a notar los detalles. Una desviación de medio centímetro en una unión, una ligera deformación en la veta de la madera, la forma en que el acabado se asienta de manera desigual si apresuras el proceso. Estas pequeñas cosas separan el trabajo de calidad de la basura. Y yo había construido mi reputación a base de notarlas. Por eso, me mata ahora, al mirar atrás, haber pasado por alto todos los detalles en mi propio matrimonio. 2 semanas antes del incidente en el Brass Tap, Kelsey empezó a actuar de forma diferente. No obviamente diferente, solo con pequeñas desviaciones. Siempre había sido activa en las redes sociales, publicando nuestros muebles, compartiendo testimonios de clientes, construyendo lo que ella llamaba nuestra presencia de marca. Pero de repente, estaba constantemente en su teléfono, deslizando y escribiendo con una sonrisita que no reconocí. ¿Qué es tan gracioso?, le pregunté una noche mientras veíamos la tele. Ella levantó la vista, sobresaltada. ¿Qué? Oh, nada. Solo Paige siendo Paige. Asentí y volví a la revista de carpintería que tenía en mi regazo. No insistí. No pregunté. Simplemente acepté la explicación porque eso es lo que haces cuando confías en alguien. 3 días después,
Llegué a casa temprano de una compra de madera y encontré su portátil abierto en la encimera de la cocina. La pantalla todavía estaba encendida, mostrando una especie de interfaz de blog que no reconocí. No estaba espiando, no intencionadamente. Simplemente pasé por delante y vi el encabezado en la parte superior de la página. El manual de la mujer fuerte, tomando el control de tu relación. Debajo, un subtítulo, por anónima. Me detuve. Leí las primeras líneas visibles en la pantalla. Día 47. Está tan concentrado en sus preciosos proyectos de madera que apenas se da cuenta cuando me voy durante horas. A veces me pregunto si le importaría si no volviera a casa. Hoy lo puse a prueba. Me quedé fuera hasta las 2 de la mañana. Estaba dormido cuando volví. Ni siquiera preguntó dónde había estado por la mañana. Se me cayó el alma a los pies. Reconocí esa noche, hacía 2 semanas, cuando dijo que ella y Paige habían perdido la noción del tiempo en un bar de vinos del centro. Yo había estado terminando un pedido urgente para un cliente en Savannah, trabajando hasta medianoche, y caí rendido cuando por fin me metí en la cama. Oí pasos en las escaleras y rápidamente me alejé de la encimera. Kelsey apareció un momento después, con el pelo mojado de la ducha, llevando una de mis viejas camisas de trabajo que le quedaba holgada. Hola, dijo, acercándose al portátil. Sus ojos se movieron de la pantalla a mí. ¿Has vuelto pronto? El proveedor lo tenía todo listo, respondí, manteniendo mi voz neutra. Pensé en empezar con el encargo de los Harper. Cerró el portátil sin mirarlo. Con total naturalidad. ¿Quieres comer primero? Iba a hacer sándwiches. Claro, dije. Comimos juntos en la isla de la cocina. Hablando de nada importante. Mencionó que Paige estaba planeando algo para su cumpleaños el próximo mes. Yo mencioné que el encargo de los Harper podría llevar más tiempo de lo esperado porque querían detalles tallados a mano en el cabecero. Una conversación normal, una tarde normal. Excepto que ahora sabía que ella estaba escribiendo sobre nuestro matrimonio en Internet, presentándome como un marido despistado que no podía ver más allá de su banco de trabajo. La peor parte fue que no la confronté, no le pregunté sobre el blog, ni le exigí saber qué más había escrito. Simplemente me terminé el sándwich, le di un beso en la frente y volví al taller como si nada hubiera pasado. Mirando hacia atrás, esa podría haber sido mi última oportunidad de detener lo que vino después. Una simple conversación, algo de honestidad, quizás incluso terapia. Pero me criaron para creer que los problemas se resuelven en silencio, que airear los trapos sucios era vergonzoso. Así que me mantuve en silencio, seguí trabajando, seguí fingiendo que no había visto las palabras en esa pantalla. Y Kelsey siguió escribiendo, siguió presionando, siguió esperando a ver cuándo me rompería finalmente. No tuvo que esperar mucho. El punto de ruptura ya estaba programado para el viernes por la noche en el Brastap, aunque ninguno de los dos lo sabía todavía. Sus amigas habían estado leyendo ese blog, animándola, retándola a presionar más. Y ella estaba a punto de llevar ese desafío a un lugar del que no podríamos volver. El viernes por la noche llegó más rápido de lo que esperaba. Había pasado la semana trabajando en el encargo de los Harper, tratando de perderme en el ritmo familiar de medir, cortar y lijar. Pero cada vez que levantaba la vista del banco de trabajo, me sorprendía pensando en esa entrada del blog, en su crueldad casual, en la forma en que convertía nuestra vida en entretenimiento para extraños. Todavía no le había dicho nada a Kelsey. Una parte de mí quería creer que lo había entendido mal, que tal vez ni siquiera era su blog, pero en el fondo sabía que no era así. Había reconocido demasiados detalles específicos, demasiados momentos que solo podían haber salido de nuestra vida juntos. ¿Vienes esta noche?, preguntó Kelsey esa tarde, asomando la cabeza en el taller. Ya estaba vestida para la noche, con vaqueros y un top que no le había visto antes. Probablemente lo había pedido con nuestra cuenta de empresa y lo había catalogado como un gasto de marketing. ¿Dónde?, pregunté, sin levantar la vista del tirador de un cajón que estaba instalando. Al Brastap. Lo del cumpleaños de Paige. ¿Recuerdas? Lo mencioné como 3 veces esta semana. No recordaba en absoluto que lo hubiera mencionado, pero asentí de todos modos. Tengo mucho que terminar aquí. Preston.
Su tono cambió, adquirió un filo. Es una noche. ¿No puedes dedicar unas horas al cumpleaños de mi mejor amiga? Dejé el destornillador y la miré. La miré de verdad. Había algo en su expresión que no podía leer del todo. Anticipación, tal vez, o un desafío. ¿A qué hora?, pregunté. A las 8. No llegues tarde. Desapareció de nuevo en la casa y yo volví a mi trabajo. Algo se sentía extraño en todo el asunto, pero no podía precisar qué era. Solo eran unas copas con sus amigas. Nada inusual. Debería haber confiado en ese instinto. El Brastap estaba abarrotado cuando llegué a las 8:15. Una cervecería local con paredes de ladrillo visto y cerveza artesanal de barril. El tipo de lugar que se llena los viernes por la noche con gente que finge ser más interesante de lo que realmente es. Vi a Kelsey inmediatamente, sentada en una mesa alta cerca del fondo con Paige, Savannah y Peyton. Sus 3 amigas ya llevaban varias copas de más, a juzgar por el volumen de sus risas. Mirad quién ha aparecido, anunció Paige cuando me vio acercarme. Levantó su copa en un brindis simulado. El adicto al trabajo en persona. Forcé una sonrisa y saqué la silla vacía junto a Kelsey. Feliz cumpleaños, Paige. Gracias, Preston, dijo, pero sus ojos ya se deslizaban hacia Kelsey. Alguna comunicación no verbal pasaba entre ellas. La siguiente hora transcurrió en una neblina de conversación forzada y cerveza cara. Yo bebía a sorbos mi bebida mientras Kelsey y sus amigas se volvían progresivamente más ruidosas. Sus risas eran lo suficientemente agudas como para cortar el ruido ambiental del bar. Capté fragmentos de su conversación, bromas internas de las que yo no formaba parte, referencias a gente que no conocía. Entonces Savannah se inclinó sobre la mesa. Su voz bajó a un susurro teatral lo suficientemente alto como para que lo oyera la mitad del bar. ¿Y bien, Kelsey, lo vas a hacer o qué? Paige te retó, se rió Kelsey, un sonido que una vez encontré encantador, pero que ahora me crispaba los nervios. No lo sé. Es bastante atrevido. Vamos, instó Peyton, sus palabras ligeramente arrastradas. Dijiste que ni siquiera reaccionaría. Demuéstralo. Miré a Kelsey. ¿De qué están hablando? Ella me miró a los ojos y por un segundo vi algo parecido a la duda. Luego desapareció, reemplazada por esa misma expresión desafiante de antes en el día. Nada, dijo. Cosas de chicas. Debería haberme ido en ese mismo momento. Debería haberme levantado, salido y nunca haber mirado atrás. Pero me habían criado para no montar escenas, para manejar los problemas en privado, para dar a la gente el beneficio de la duda incluso cuando habían dejado de merecerlo. Así que me quedé. Y 10 minutos más tarde, mientras yo estaba a medio sorbo, Kelsey se estiró sobre la mesa. Agarró el respaldo de mi silla y tiró de ella hacia atrás con fuerza. La silla se volcó. Mi cerveza salió volando, describiendo un arco en lo que pareció cámara lenta antes de estrellarse contra mi pecho y mi regazo. El líquido frío empapó mi camisa, mis vaqueros, goteando en el suelo mientras el bar se quedaba en silencio a nuestro alrededor. Sus amigas estallaron en carcajadas. Paige prácticamente gritó de alegría. Savannah estaba grabando con su teléfono, capturando cada segundo de mi humillación para la posteridad. Me levanté lentamente, con la cerveza goteando de mi ropa, y miré a Kelsey. Ella también se reía, aunque ahora sonaba forzado, inseguro. Sus amigas la retaron a avergonzarme, dije en voz baja, mi voz cortando las risas. ¿Lo hizo? Saqué mi cartera del bolsillo trasero. Arrojé 2 billetes de 20 sobre la mesa para pagar mis bebidas y la miré a los ojos por última vez. Y fue entonces cuando me marché para siempre. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No corrí. No salí furioso. Simplemente caminé con la cabeza alta y mi dignidad intacta. Incluso con la cerveza manchando mi ropa y todo el bar observándome a mis espaldas. Las risas se habían detenido. No fui a casa esa noche. No podía soportar la idea de volver a nuestra casa, a nuestro dormitorio, fingiendo que todo estaba bien cuando ambos sabíamos que no lo estaba. En su lugar, conduje hasta mi taller, abrí la puerta lateral y me senté en la oscuridad durante 1 hora, escuchando el silencio.
Mi teléfono empezó a vibrar alrededor de la medianoche. Kelsey llamando, luego enviando mensajes de texto. Los mensajes empezaron siendo de disculpa y rápidamente pasaron a ser defensivos. Fue solo una broma. ¿Por qué estás siendo tan dramático? ¿En serio no vas a volver a casa por esto? Preston, contesta el teléfono. Esto es ridículo. Leí cada uno y no respondí. ¿Qué había que decir? ¿Que había visto la entrada de su blog? ¿Que la había visto convertir nuestro matrimonio en una actuación para el entretenimiento de sus amigas? ¿Que la mujer con la que me casé hace 6 años se había transformado de alguna manera en alguien a quien no reconocía? Alrededor de las 2 de la mañana, los mensajes cesaron. Me tumbé en el viejo sofá que tenía en la sala de descanso, mirando al techo y haciendo las cuentas que había estado evitando durante meses. 6 años de matrimonio. 4 años construyendo el negocio juntos. Miles de horas que yo había invertido en el trabajo mientras ella se encargaba de lo que llamaba la parte creativa. Pero al mirar los datos de ventas de nuestra tienda de Etsy, examinándolos de verdad por primera vez, me di cuenta de algo que me revolvió el estómago. El 90% de nuestros ingresos provenían de encargos personalizados. Piezas que la gente pedía directamente después de ver mi trabajo en ferias de artesanía o a través de recomendaciones de boca en boca. La presencia en redes sociales que Kelsey había estado construyendo generaba clientes potenciales, claro, pero la conversión era mínima. Quizás 5 ventas al año que se podían atribuir directamente a sus publicaciones de Instagram o al contenido de su blog. Y por eso, se llevaba el 50% de los beneficios. Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de nuestro banco de empresa. Cuenta conjunta, con los nombres de ambos. Revisé 6 meses de transacciones y allí estaba, el patrón que había estado demasiado ocupado para notar. Peluquería, 217. Boutique de ropa, 342. Spa con paige, 495. Cenas en restaurantes en los que yo nunca había comido, 136, 89, 212. Había gastado más de $4.300 en los últimos 3 meses en gastos personales. Todo categorizado como desarrollo de negocio o gastos de marketing. Mientras tanto, yo había estado almorzando de la máquina expendedora en el almacén de madera para ahorrar dinero para mejores herramientas. La ira que se instaló en mi pecho no era ardiente y explosiva. Era fría, calculadora. El tipo de ira que no te hace lanzar cosas o gritar. El tipo que te hace empezar a planificar. Abrí una nueva ventana del navegador en mi teléfono y escribí: cómo abrir una cuenta bancaria de empresa como propietario único. Para cuando salió el sol, tenía un plan. No una venganza exactamente, sino un desmantelamiento sistemático del acuerdo financiero que me había estado desangrando mientras ella jugaba a ser empresaria en las redes sociales. También tenía 17 mensajes de texto más de Kelsey. Cada uno más acusador que el anterior. El último, enviado a las 5:30 de la mañana, decía: bien, quédate fuera. A ver si me importa. Respondí con una sola palabra: de acuerdo. Luego me levanté, me lavé la cara en el lavabo del taller y empecé a hacer llamadas. Primero a mi amigo abogado, Dave, que se especializaba en contratos de pequeñas empresas, luego al banco, y después a nuestro casero sobre el local comercial que había estado alquilando para el taller. El contrato de arrendamiento estaba solo a mi nombre, al igual que el registro de la LLC del negocio, algo que había establecido antes de casarnos y nunca había cambiado. Kelsey tenía acceso a las cuentas, claro, pero sobre el papel, legalmente, era una empleada, no una socia. Esa distinción estaba a punto de importar mucho. A las 9 de la mañana, ya tenía una nueva cuenta de empresa en un banco diferente. A las 10, había redirigido mi correo electrónico de empresa a un nuevo dominio al que ella no tenía acceso. A las 11, cambié las cerraduras del taller y actualicé mi testamento para eliminarla como beneficiaria. Todo legal, todo documentado, todo completamente dentro de mis derechos. Cuando mi teléfono sonó al mediodía y el nombre de Kelsey apareció en la pantalla, finalmente contesté. ¿Dónde estás? Su voz era tensa, ansiosa. Tenemos que hablar de lo de anoche. Estoy en el taller, dije con calma. ¿Trabajando? Preston, lo siento. ¿Vale?
Las chicas estaban borrachas y fueron estúpidas y yo no debería haber. Kelsey, la interrumpí, manteniendo mi tono uniforme. Vi tu blog. Silencio. Lo suficientemente largo como para pensar que la llamada se había cortado. ¿Qué blog?, preguntó finalmente, pero su voz había cambiado. Defensiva. Atrapada. El manual de la mujer fuerte. Lectura interesante. Especialmente la parte sobre poner a prueba si me daría cuenta si te quedabas fuera hasta las 2 de la mañana. Más silencio. Hemos terminado, dije simplemente. Voy a presentar la documentación en la empresa para eliminarte como usuaria autorizada de las cuentas. Recibirás una indemnización por tu trabajo durante los últimos 4 años, calculada a la tarifa de mercado para un gestor de redes sociales. Unos $18.000. No puedes simplemente. Puedo y lo estoy haciendo. El negocio está únicamente a mi nombre. Siempre lo ha estado. Si quieres pelearlo, contrata a un abogado. Pero ya he hablado con el mío y dice que estoy totalmente en mi derecho. Preston. Terminé la llamada, bloqueé su número y volví al trabajo en el encargo de los Harper, donde al menos los problemas tenían soluciones claras y materiales honestos que no mentían sobre lo que eran. 3 días después de bloquear el número de Kelsey, Paige Lawson apareció en mi taller. Oí el golpe en la puerta sobre las 2 de la tarde mientras aplicaba el acabado al cabecero de los Harper. Casi no abrí, pero algo me hizo dejar la brocha y caminar hacia la puerta. Estaba al otro lado, con un aspecto incómodo que nunca le había visto. Paige solía ser todo confianza y comentarios agudos, pero en ese momento parecía alguien que preferiría estar en cualquier otro lugar. ¿Podemos hablar?, preguntó. Me hice a un lado y la dejé entrar. Pasó junto a los bancos de trabajo y los proyectos a medio terminar, sus tacones resonando en el suelo de hormigón hasta que se detuvo cerca de mi escritorio en la esquina del fondo. Kelsey no sabe que estoy aquí, dijo Paige sin preámbulos. Y me mataría si se enterara. Entonces, ¿por qué estás aquí? Sacó su teléfono, tocó la pantalla un par de veces y me lo tendió. Porque necesitas ver esto. Era un chat de grupo. Kelsey, Paige, Savannah y Peyton. Me desplacé hacia arriba, leyendo mensajes que se remontaban a semanas atrás. El estómago se me encogió con cada nueva línea. Paige, es tan despistado. ¿Se da cuenta siquiera de cuándo no estás, Kelsey? Anoche me quedé fuera hasta las 2 de la mañana. Estaba dormido cuando llegué a casa. Ni siquiera preguntó por ello esta mañana. Savannah, tía, lo tienes tan domesticado. Kelsey, mirad esto. Voy a hacer algo en la cervecería el viernes. Si no reacciona, sabremos que está completamente desconectado. Peyton, ¿qué vas a hacer? Kelsey, ya veréis. Será divertidísimo. Le devolví el teléfono a Paige, con la mandíbula apretada. ¿Por qué me enseñas esto? Porque le advertí que no lo hiciera, respondió Paige en voz baja. Una semana antes de lo de la cervecería, le envié un mensaje privado diciéndole que parara, que lo estaba llevando demasiado lejos. Que no merecía ser humillado en público. Sacó otra pantalla. Me mostró el hilo de mensajes privados entre ella y Kelsey. Paige, Kels, no hagas esto. Sea lo que sea que estés planeando para el viernes, simplemente no lo hagas. Preston es un buen tipo. Kelsey, estás siendo dramática. Es solo una broma. Paige, no es una broma si él es el único que no se ríe. Te vas a arrepentir de esto. Kelsey, ni siquiera le importará. Confía en mí. Miré a Paige. La miré de verdad. Podrías habérmelo dicho antes de que pasara. Lo sé. Me miró a los ojos. Y vi un arrepentimiento genuino allí. Debería haberlo hecho. Lo pensé. Incluso saqué tu número varias veces. Pero Kelsey es mi mejor amiga y pensé que quizás entraría en razón antes del viernes. No lo hizo. No, no lo hizo. Paige guardó su teléfono. Y ahora está en caída libre, llamándome cada hora, llorando porque no contesta sus llamadas, porque la has bloqueado de las cuentas del negocio, porque cambiaste las cerraduras del taller. Bien.
Preston, hay más. Paige dudó. El blog, el manual de la mujer fuerte. Lleva activo casi un año. No 3 meses, un año. Se me oprimió el pecho. ¿Cuántas entradas? 47. Todas sobre ti. Sobre ponerte a prueba, sobrepasar los límites, ver hasta dónde podía llegar. Tiene 12.000 seguidores. 12.000 personas leyendo sobre mi matrimonio como si fuera un reality show. 12.000 extraños viendo a mi esposa tratarme como un experimento. ¿Lo sabías desde el principio?, pregunté. No. Lo encontré hace unos 2 meses cuando me envió un enlace. Me pidió que lo compartiera con mis seguidores. Paige bajó la mirada. Le dije que estaba fatal, que iba a destruir su matrimonio por la fama en Internet. Tuvimos una gran pelea por ello. Pero aún así fuiste a la cervecería esa noche. Sí, fui. Levantó la barbilla. Y eso es culpa mía. Debería haberme quedado en casa. Debería habértelo contado todo hace semanas, pero te lo estoy contando ahora porque alguien tiene que hacerlo. Y Kelsey desde luego no lo hará. Caminé hacia mi escritorio, abrí el cajón inferior y saqué la carpeta donde había estado recopilando documentación, extractos bancarios, informes de gastos. Capturas de pantalla de sus publicaciones en redes sociales promocionando productos que yo había construido, mientras se atribuía el mérito como co-creadora. Gastó $4.300 en 3 meses en gastos personales, dije, mostrándole a Paige las transacciones resaltadas, todo de nuestra cuenta de empresa. Peluquería, ropa, días de spa, restaurantes a los que nunca he ido. Los ojos de Paige se abrieron como platos mientras escaneaba las páginas. Dios mío, Preston. ¿Y ahora se supone que debo qué? ¿Perdonarla porque lo siente? ¿Fingir que no pasó? Cerré la carpeta. Ya no soy ese hombre. No te estoy pidiendo que la perdones, replicó Paige. Solo te estoy dando la información que necesitas para protegerte. Porque Kelsey está hablando de abogados, de luchar por la mitad del negocio. Cree que tiene derecho a ello porque ayudó a construir la marca. Casi me río. El negocio está únicamente a mi nombre. Nunca fue una socia legal, solo una empleada. Ella no lo ve de esa manera, y su nuevo abogado podría convencerla de lo contrario. ¿Que lo intente? Acompañé a Paige a la puerta. ¿Hay algo más que deba saber? Se detuvo en el umbral. Solo una cosa. Esa noche en la cervecería, alguien grabó todo. No solo Savannah. Hay otro vídeo circulando de alguien más en el bar. Mejor ángulo, audio más claro. Pensé que debería saberlo antes de que Kelsey intente manipular la historia. ¿Lo tienes? Puedo conseguirlo. Sacó su teléfono. Dame tu correo electrónico. Se lo di. 2 minutos después, mi teléfono sonó con un mensaje entrante. Abrí el archivo de vídeo y me vi a mí mismo siendo humillado en alta definición. El audio, nítido. La risa de Kelsey. Sus amigas animándola. Mi voz, tranquila pero cortante, sus amigas la retaron a avergonzarme. ¿Lo hizo? Y fue entonces cuando me marché para siempre. Gracias, le dije a Paige. Ella asintió. Por si sirve de algo, lo siento. Merecías algo mejor de lo que te hicimos. Después de que se fue, me senté en mi escritorio y vi el vídeo 3 veces más. No porque disfrutara reviviendo la humillación, sino porque estaba planeando mi siguiente movimiento, y ese vídeo iba a ser la pieza central. La llamada llegó de un número desconocido el martes por la mañana. Casi no contesté, pero algo me hizo descolgar al cuarto tono. Preston, soy yo. La voz de Kelsey, temblorosa y pequeña. No cuelgues, por favor. Debería haber terminado la llamada ahí mismo. En lugar de eso, dejé el papel de lija que estaba usando y esperé. Necesito decirte algo, continuó. Algo importante. Sé breve. Estoy trabajando. Estoy embarazada. Las palabras me golpearon como un golpe físico. Me senté en mi banco de trabajo, con el teléfono pegado a la oreja,
tratando de procesar lo que acababa de decir. ¿De cuánto tiempo?, conseguí decir. 8 semanas. Me enteré ayer. 8 semanas. Eso situaba la concepción a principios de marzo, justo cuando las cosas habían empezado a sentirse extrañas entre nosotros. Antes del incidente de la cervecería, antes de que descubriera el blog. Felicidades, dije secamente. ¿Es por eso que llamaste? Preston, esto cambia las cosas. No podemos simplemente. Tenemos que resolver esto. Por el bien del bebé. Cerré los ojos, repasando fechas en mi cabeza. 8 semanas de embarazo significaba que ella lo sabía desde hacía al menos una semana, quizás 2, antes de tener el test positivo. Lo que significaba que había estado sintiendo los síntomas. Náuseas matutinas, fatiga. Todas las cosas que noté pero que atribuí al estrés o a demasiadas noches de fiesta con sus amigas. ¿Cuándo exactamente te hiciste la prueba?, pregunté. Ayer por la mañana, te lo he dicho. Pero sospechabas desde antes. Silencio. Kelsey, ¿cuándo pensaste por primera vez que podrías estar embarazada? Quizás hace 2 semanas. No estaba segura. Hace 2 semanas. 3 días antes del incidente de la cervecería. Ella sabía, o al menos sospechaba, que llevaba a mi hijo y aún así siguió adelante con la humillación en público para entretener a sus amigas. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz más fría de lo que nunca la había oído. Vas a programar una prueba de paternidad. Del tipo que pueden hacer durante el embarazo, no invasiva, segura para el bebé. Y vamos a confirmar que este niño es realmente mío. ¿Hablas en serio ahora mismo? Su voz se alzó, indignada. ¿Crees que te sería infiel? Ya no sé qué haces, Kelsey. Hace un mes, pensaba que nunca me humillarías en público tampoco. Así que sí, vamos a hacer una prueba de paternidad. Esto es una locura. Esas son mis condiciones. ¿Quieres usar este embarazo para manipularme y que me quede, para que olvide lo que hiciste? Entonces lo haremos a mi manera. La prueba primero. Todo lo demás viene después. Podía oír su respiración al otro lado. Rápida y furiosa. Bien, dijo finalmente. Haremos tu estúpida prueba. Pero cuando demuestre que eres el padre, te vas a sentir como una basura por siquiera haberlo sugerido. Quizás. O quizás simplemente me sentiré aliviado de saberlo con certeza. Me puse de pie, ya harto de esta conversación. Haz que tu médico se ponga en contacto con el mío con la información de la prueba. Hasta entonces, no tenemos nada más que discutir. Preston, espera. Podemos al menos hablar de... Terminé la llamada e inmediatamente bloqueé el nuevo número que había usado. Luego me quedé sentado un largo momento, mirando el cabecero a medio terminar frente a mí, tratando de descifrar cómo me sentía. Enojado, sí. Confundido, absolutamente. Pero debajo de todo eso había algo más. Una parte fría y calculadora de mi cerebro que ya estaba ejecutando escenarios, planeando contingencias, preparándose para cada resultado posible. Si el bebé era mío, daría un paso al frente, pagaría la manutención, estaría presente, haría todo lo que un padre debe hacer. Pero no volvería con Kelsey. No fingiría que un embarazo borraba todo lo demás. La copaternidad era una cosa. La reconciliación estaba fuera de toda discusión. Y si la prueba salía negativa, bueno, eso respondería a muchas preguntas que ni siquiera había pensado en hacerme todavía. Saqué mi teléfono y le envié un mensaje a Dave, mi amigo abogado. Necesito hablar sobre pruebas de paternidad y obligaciones de manutención. ¿Puedes recomendarme a alguien especializado en derecho de familia? Su respuesta llegó en minutos. Ya estoy en ello. Te envío el contacto de Laura Chen, la mejor abogada de familia del estado. Dile que vas de mi parte. Guardé el contacto y volví al trabajo. El encargo de los Harper no iba a terminarse solo. Y pasara lo que pasara con Kelsey y este embarazo, todavía tenía un negocio que dirigir y facturas que pagar. Una crisis a la vez. Así es como se sobrevive. Mi teléfono sonó el jueves por la tarde mientras estaba fresando los detalles de los bordes de la puerta de un armario a medida.
El número aparecía como Residencia para Mayores Bradford, y se me encogió el estómago incluso antes de contestar. Señor Bradford, soy Nancy de la recepción de Whispering Pines. Su abuela le gustaría verle cuando tenga un momento. ¿Está todo bien?, pregunté, quitándome ya los guantes de trabajo. Está bien. Solo me pidió que le llamara. Dijo que es importante. Llegué al centro de vida asistida en 20 minutos. La abuela Catherine estaba sentada en su silla habitual junto a la ventana. 84 años y todavía lúcida como siempre, a pesar de la artritis que le había robado la capacidad de hacer colchas. Preston, dijo cuando entré, su voz firme. Siéntate. Tenemos que hablar. Acerqué una silla, ya sintiendo que no era una visita social. Vi el vídeo, dijo sin preámbulos. Esa chica, tu esposa, humillándote en público como a un perro de circo. Mi compañera de bridge me lo enseñó en su teléfono. 3 millones de visitas, dijo. 3 millones. No había comprobado el número de visitas desde que Paige me había enviado el archivo. Aparentemente, se había vuelto viral más allá de lo que había imaginado. Abuela, lo estoy manejando. Estoy segura de que sí. Eres un Bradford. Nosotros manejamos las cosas. Se inclinó hacia adelante, sus ojos azules intensos. Pero quiero que sepas algo. La casa de Maple Street, la que tu abuelo me dejó. Conocía la casa. Un hermoso bungalow de estilo artesano de 3 dormitorios en el distrito histórico, valorado en al menos $340.000 en el mercado actual. La abuela había planeado dejármela en su testamento durante años. Fui a ver a mi abogado ayer, continuó. Le hice redactar nuevos documentos. Esa casa iba a ser dividida entre tú y tu hermano al 50/50. Ahora es toda tuya. Abuela, no tienes que. Absolutamente que tengo que hacerlo. Su voz tenía el acero que recordaba de la infancia. El tono que significaba que discutir era inútil. Esa mujer con la que te casaste te humilló para entretenerse. Se burló de tu amabilidad, de tu paciencia, de todo lo que tu abuelo y yo te enseñamos sobre ser un buen hombre. No recompensaré ese comportamiento con ni un solo céntimo del dinero de la familia Bradford. Sacó un sobre de la mesa junto a su silla y me lo entregó. Dentro había una copia del testamento actualizado, fechado hace 2 días, que mostraba claramente que la propiedad de Maple Street iba únicamente para mí. Cuando yo me vaya, dijo la abuela, esa casa es tuya. Véndela. Vive en ella. Conviértela en otro taller si quieres. Pero esa chica no obtiene nada de esta familia. No después de lo que te hizo. Miré el documento, sintiendo algo apretado en mi pecho. Está embarazada, abuela. El bebé podría ser mío. La expresión de Catherine no cambió. Podría ser. Exijo una prueba de paternidad antes de reconocer nada. Chico listo. Me dio una palmadita en la mano. Si el niño es tuyo, harás lo correcto por él. Sé que lo harás. Pero hacer lo correcto por un niño no significa recompensar a una mujer que te trató como basura. ¿Recuerdas eso? Me quedé otra hora hablando de cosas más pequeñas. Los muebles que estaba construyendo. Los clientes que me habían contactado después de ver mi trabajo en las redes sociales. La forma en que el negocio estaba creciendo ahora que había eliminado el peso muerto. Cuando me fui, tenía la copia del testamento en mi camioneta y una idea más clara de mi situación. Que él se había quemado puentes que ni siquiera sabía que eran importantes hasta que desaparecieron. El respeto de mi abuela, el apoyo de mi familia. La buena voluntad de las personas que la habían visto tratarme como a un chiste. Y todo estaba documentado, público, permanente. La prueba de paternidad tardó 3 semanas en procesarse. 3 semanas de silencio por parte de Kelsey, excepto por correos electrónicos secos a través de un abogado sobre gastos médicos y arreglos de vivienda. 3 semanas en las que yo trabajé jornadas de 12 horas en el taller, terminando encargos y aceptando nuevos proyectos que mantenían mis manos ocupadas y mi mente distraída. Cuando llegó el sobre del laboratorio de pruebas, no lo abrí de inmediato. Simplemente se quedó en mi escritorio y lo miré fijamente durante un largo momento, pensando en cuánto dependía de lo que estuviera impreso en ese papel.
Finalmente, saqué mi teléfono y llamé a Dave, mi amigo abogado. Llegaron los resultados, dije. ¿Y? Aún no lo he abierto. ¿Quieres que esté ahí cuando lo hagas? Sí, en realidad. Sí. Dave apareció 30 minutos después con café y un bloc de notas legal. Nos sentamos en la oficina de mi taller, con el sobre entre nosotros en el escritorio como una granada activa. Diga lo que diga, me dijo Dave, lo manejamos de la manera correcta. Si es tuyo, establecemos un acuerdo de custodia justo y una pensión alimenticia. Si no lo es, lo documentamos y lo usamos para cerrar cualquier reclamación futura. Asentí y abrí el sobre. El texto era clínico, científico, lleno de marcadores genéticos y porcentajes de probabilidad. Pero la conclusión era lo suficientemente clara: probabilidad de paternidad, 99,97%. El bebé era mío. Dejé el papel y me recliné en mi silla, procesando. Alivio por saberlo con certeza. Ira por haber tenido que cuestionarlo en primer lugar. Y debajo de todo, un agotamiento profundo al pensar en criar a un hijo con alguien en quien ya no confiaba ni respetaba. Muy bien, dijo Dave, ya tomando notas en su blog. Esto es lo que hacemos. Te pones en contacto con su abogado. Reconoces la paternidad y propones un acuerdo de custodia. Recomendaría custodia compartida una vez que el bebé tenga la edad suficiente. Manutención infantil calculada según las pautas estatales. Todos los gastos médicos divididos al 50/50. ¿Y qué hay de ella? ¿Cambia esto algo con la separación del negocio? ¿Puede usar el embarazo para reclamar que se merece más? Dave negó con la cabeza. El negocio se estableció antes del matrimonio y está únicamente a tu nombre. El embarazo no cambia eso. Podría intentar reclamar una pensión conyugal, pero dada la documentación que tienes de sus gastos y las publicaciones del blog, cualquier juez se reiría de ella en el tribunal. Asentí lentamente. Entonces, escribo el cheque cada mes, me presento para los intercambios de custodia, y por lo demás, me mantengo lo más lejos posible de ella. Básicamente. No es ideal, pero es limpio. Dave me miró seriamente. ¿Vas a estar bien con esto? No tengo opción. Ese niño no pidió nada de esto. Cogí los resultados de la prueba de nuevo, leyendo la conclusión una vez más. Pero que me condenen si dejo que Kelsey use a este bebé como una forma de volver a mi vida. Somos copadres, nada más. Dave pasó otra hora explicándome el marco legal, los horarios de custodia, los cálculos de manutención, qué esperar durante los próximos 6 meses antes de que llegara el bebé. Para cuando se fue, tenía un plan claro y una pila de papeleo que revisar. Esa noche envié un único correo electrónico al abogado de Kelsey. La prueba de paternidad confirma que soy el padre. Acepto todas las responsabilidades parentales y estoy preparado para negociar un acuerdo justo de custodia y manutención. Por favor, envíe los términos propuestos para su revisión. Preston Bradford. Su respuesta llegó en menos de una hora, reenviada a través de su abogado, gracias a Dios. ¿Podemos hablar ahora, por favor? Solo nosotros dos. Hay tanto que necesitamos discutir sobre el futuro. Lo leí 2 veces, luego respondí a través de mi propio abogado: toda comunicación relativa a la custodia, manutención y acuerdos de crianza se realizará a través de asesoramiento legal. No hay nada que discutir en privado. El límite estaba establecido. El bebé sería amado, apoyado y cuidado. Pero Kelsey y yo habíamos terminado de fingir que nos quedaba algo por construir juntos. En 9 meses, sería padre. Y lo haría bien, de la manera que mi abuelo me había enseñado, con responsabilidad, integridad y absolutamente ninguna tolerancia hacia las personas que confundían la amabilidad con la debilidad. El vídeo se hizo público un lunes por la mañana. No la grabación temblorosa del teléfono del Instagram de Savannah, sino la grabación de alta calidad de la cámara de seguridad del bar que Paige había logrado obtener a través de un amigo que trabajaba allí. No lo publiqué yo mismo. No fue necesario. Alguien más había visto el clip viral original, había localizado la grabación completa y la había subido a YouTube con el título: Hombre se aleja de humillación pública con dignidad. Al mediodía, tenía 500.000 de visitas. Por la noche,
2 millones. La diferencia entre esta versión y la que las amigas de Kelsey habían compartido era abismal. Esta tenía un audio claro. Se podía oír a Savannah diciendo, «Vamos, Kelsey. Dijiste que lo harías». Se podía oír la vacilación de Paige, «Quizás no deberíamos». Se podía oír la respuesta de Kelsey, «Ni siquiera le importará». Mira. Luego el tirón de la silla, la cerveza, mi ropa empapada y mis palabras, nítidas. Sus amigas la retaron a avergonzarme. ¿Lo hizo? Y fue entonces cuando me marché para siempre. La sección de comentarios explotó. Miles de personas opinando. Y por una vez, Internet acertó. Este hombre manejó eso con más clase de la que la mayoría de la gente podría lograr. Fijaos en que no gritó, no montó una escena, solo expuso los hechos y se fue. Eso es fuerza. Su esposa y sus amigas son basura. Espero que encuentre algo mejor. Actualización, encontré su negocio de carpintería. Sus muebles son increíbles. Acabo de encargar una mesa a medida. Ese último comentario se repitió docenas de veces. Mi tienda de Etsy, que había renombrado solo con mi nombre después de eliminar el acceso de Kelsey, pasó de tener un promedio de 2 consultas a la semana a 47 en un solo día. Mi teléfono sonaba constantemente. Solicitudes de entrevistas de estaciones de noticias locales, invitaciones a podcast, mensajes de personas que compartían sus propias historias de humillación pública y preguntaban cómo había encontrado la fuerza para marcharme. Ignoré la mayor parte. Hice una breve declaración a un reportero local. Estoy centrado en mi trabajo y en prepararme para la paternidad. El pasado está detrás de mí. Pero Kelsey no tuvo tanta suerte. Su blog, El Manual de la Mujer Fuerte, fue descubierto por los mismos sabuesos de Internet que habían encontrado las imágenes de seguridad. Alguien archivó cada publicación antes de que pudiera eliminarlas y creó un hilo en Reddit documentando su campaña de 1 año para ponerme a prueba. La reacción negativa fue inmediata y brutal. Su Instagram, que mantenía público para construir la marca, se inundó de comentarios llamándola manipuladora, cruel, abusiva. Lo cerró en cuestión de horas, pero las capturas de pantalla ya circulaban. Paige me envió un mensaje el miércoles, Kelsey se está desmoronando. Ha perdido 3 clientes freelance que vieron los vídeos. Su madre la llamó llorando. Incluso Savannah y Peyton ya no le contestan las llamadas. Me pidió que te preguntara si hay alguna posibilidad de reconciliación. Respondí con 2 palabras, absolutamente no. La verdad es que yo ya había seguido adelante. No emocionalmente, no del todo, pero sí en la práctica. Había contratado a un asistente a tiempo parcial para ayudar a gestionar la avalancha de nuevos pedidos. Establecí una estructura de LLC adecuada que protegía mis activos. Empecé a buscar espacios de taller más grandes ahora que realmente podía permitirme la expansión. Y preparé la guardería en mi nuevo apartamento, un lugar de 2 dormitorios que había alquilado cerca del centro de vida asistida de la abuela Catherine. Muebles sencillos que yo mismo había construido, pintados en suaves tonos amarillos y verdes ya que no sabíamos el sexo todavía. Kelsey tendría la custodia parcial una vez que el bebé tuviera la edad suficiente. Eso estaba bien. Sería civil, profesional, centrado en la copaternidad. Pero la puerta a algo más estaba sellada a cal y canto. 8 meses después, estaba lijando la última pieza de un juego de comedor encargado cuando mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Kelsey, el parto ha comenzado. Hospital St. Michael. Pensé que debía saberlo. Dejé todo, cerré el taller y conduje al hospital con el corazón latiéndome a 1000. Pasara lo que pasara entre nosotros, cualquier daño que nos hubiéramos hecho, este bebé era inocente y yo iba a estar allí. Kelsey estaba en una habitación privada cuando llegué. Su madre estaba sentada junto a la cama, sosteniendo su mano. La señora Patterson me saludó con un asentimiento tenso, civil pero no cálido. Me había reunido con ella una vez después de que llegaran los resultados de paternidad, le expliqué mi posición, y ella lo había entendido, aunque no le hubiera gustado. Preston, dijo Kelsey cuando me vio. Su rostro estaba pálido, el pelo recogido. La bata del hospital la hacía parecer más pequeña de lo que recordaba. ¿Cómo estás?, pregunté,
quedándome cerca de la puerta. Las contracciones son cada 5 minutos. El médico dice que podrían pasar unas horas más. Hizo una pausa. Gracias por venir. Asentí y tomé asiento en el lado opuesto de la habitación. No hablamos mucho. Su madre mantuvo una conversación trivial sobre el tiempo, sobre mi negocio, temas seguros que no requerían un compromiso real. Cuando las contracciones se hicieron más seguidas y llevaron a Kelsey a la sala de partos, me quedé en la sala de espera. No era mi lugar estar en esa habitación, no después de todo. Pero estaba allí. Presente. Listo para conocer a mi hijo. 3 horas después, una enfermera salió sonriendo. Señor Bradford, tiene una hija. 3 kilos y 300 gramos. Sana y hermosa. ¿Una hija? Seguí a la enfermera hasta la ventana de la nursery y la vi por primera vez. Pequeña, con la cara sonrosada, envuelta en una manta rosa con un gorrito que cubría un pelo oscuro. Habían etiquetado su cuna, Niña Bradford. Algo se movió en mi pecho. No reconciliación con Kelsey. Nada de eso. Sino una feroz protección, una determinación de que esta niña crecería sabiendo que su padre era fiable, presente y lo suficientemente fuerte como para alejarse de situaciones que lo menospreciaban. Kelsey la llamó Emma Catherine, usando el nombre de mi abuela como segundo nombre sin preguntar. No me opuse. La abuela se había emocionado cuando le conté sobre el embarazo. Ya había empezado a tejer mantas a pesar de su artritis. El acuerdo de custodia entró en vigor de inmediato. Yo me llevaría a Emma 2 días a la semana una vez que Kelsey se sintiera preparada, aumentando gradualmente a la custodia compartida a medida que creciera. Los pagos de manutención se establecieron automáticamente, calculados de manera justa por las pautas estatales. Kelsey lo intentó una vez, unas 3 semanas después del nacimiento de Emma. Me envió un largo mensaje de texto sobre cómo tener un bebé había cambiado su perspectiva, cómo se había dado cuenta de lo que había perdido, cómo quizás podríamos intentarlo de nuevo por el bien de Emma. Lo leí 2 veces, luego respondí simplemente, somos copadres. Eso es todo lo que seremos. Emma se merece algo mejor que padres que permanecen juntos por obligación. No insistió después de eso. 4 meses después del nacimiento de Emma, compré la casa de la abuela Catherine en Maple Street. Había fallecido pacíficamente mientras dormía 2 semanas antes, y la herencia llegó exactamente como ella había especificado. En última instancia, nada para Kelsey. Convertí el garaje independiente en un nuevo taller, mejor equipado que cualquiera que hubiera tenido antes. La casa principal se convirtió en el hogar para mí y para Emma durante mis días de custodia. Un verdadero jardín, un barrio seguro, el tipo de estabilidad que había querido construir 6 años atrás cuando me casé. El negocio prosperaba. Había contratado a 2 aprendices y rechazaba más trabajo del que aceptaba. El vídeo viral se había desvanecido de la conciencia pública, pero la reputación que había construido permanecía. Preston Bradford Woodworking se hizo conocido por la calidad, la integridad y los muebles construidos por un artesano que entendía lo que significaba mantenerse firme. Un sábado por la tarde a principios de otoño, estaba en mi nuevo taller enseñando a mi aprendiz principal cómo hacer uniones de cola de Milano correctamente, cuando mi teléfono vibró. Un mensaje de una mujer llamada Sara, alguien que había encargado una estantería 3 meses atrás y con quien me había hecho amigo a través de nuestros intercambios de correos electrónicos sobre la selección de madera y el diseño. La estantería se ve increíble en mi sala de estar. Gracias de nuevo. Además, sé que esto puede ser atrevido, pero ¿te interesaría tomar un café alguna vez? Sin presiones si no quieres. Miré el mensaje durante un largo momento. Sara era profesora de inglés de secundaria, divorciada y con un hijo de 10 años. Hablamos un par de veces cuando vino a recoger la estantería y me di cuenta de que era fácil hablar con ella. Genuina, interesada en la artesanía por las razones correctas. Un café suena bien, escribí de vuelta. ¿Qué tal el próximo sábado? Su respuesta llegó rápidamente. Perfecto. Lo espero con ganas. Dejé el teléfono y volví al trabajo, mostrándole a mi aprendiz el ángulo adecuado para el formón. Afuera, las hojas de otoño se volvían doradas y rojas. Emma estaba con Kelsey este fin de semana,
pero la tendría de martes a jueves. La vida había encontrado un ritmo que funcionaba. El pasado estaba detrás de mí. La mujer que me humilló en público se había desvanecido en alguien a quien veía 2 veces por semana en los intercambios de custodia, educada y distante. Las amigas que la animaron se habían dispersado a sus propias vidas y problemas. Me había marchado para siempre, tal como había dicho que haría. Y al hacerlo, había encontrado algo mejor que la ilusión en la que había estado viviendo. Había encontrado claridad, propósito y la tranquila satisfacción de construir algo real con materiales honestos que resultó valer más que cualquier matrimonio construido sobre la apariencia y las mentiras.